Hola, yo soy María Emily, bienvenido a mi canal. Hoy quería mostrarles todos mis productos de cuidado personal, todos mis productos de belleza. Ya les mostré mi colección de maquillaje, bueno, que es algo que utilizo casi todos los días y que forma parte pues de mi cuidado personal también. Pero ahora quería mostrarles esos productos que utilizo en el día a día, después de ducharme, cuando estoy en el baño, etc. Y pues que vieran un poco también cómo los organizo, cómo los tengo en mi baño, porque estoy segura de que pueden agarrar ideas y que les puede servir. Las veces en donde lo he mostrado en mi cuenta de Instagram, @mariemily_, mucha gente se sorprende y me dicen, ¿qué? Nada más tienes esas cosas, Mari. Y sí, es el caso. Así que hoy les voy a mostrar todo, pero antes de comenzar, si te gusta hacer tu vida más fácil, aprender a simplificarla, dale click aquí en el botoncito que dice suscribirme y sígueme en mi cuenta de Instagram, @mariemily_. También si quieres verme viajando alrededor del mundo, lo puedes hacer a través del canal La Vida de M y también a través de la cuenta de Instagram, @lavidadm. Sin más preámbulos, comencemos con mis productos de belleza y cuidado personal. Bueno, aquí los tengo. A mí me gusta organizarlos en una cajita de estas de acrílico y aquí le pongo el nombre porque tengo diferentes cajitas, una para Vigo, una para Ramón y para mí. Entonces estas tienen aquí la etiqueta en donde están mis productos y yo tengo dos de estas cajitas. Entonces bueno, vamos a comenzar con cada producto y les voy a explicar para qué utilizo cada uno. Comencemos con el mejor hidratante del mundo, que es el aceite de coco. Yo amo el aceite de coco, es lo que utilizo cada vez que me baño. Cuando salgo de la ducha me gusta dejarme el cuerpo un pelín mojado, pero no demasiado, solo un pelín, y ponerme aceite de coco por todo el cuerpo excepto la cara. Me fascina, huele divino. Me compro el pote enorme y ahorita en verano está líquido, pero en invierno está un poquito más duro. Igual cuando agarras un poquito y lo calientas con tus manos, te pone pues líquido tal cual como un aceite. Y esto es que es una divinura, me encanta y me deja la piel suavecita, me deja así como un brillito. Esto que ven aquí, esto es aceite de coco, o sea, me encanta. Luego tenemos, por supuesto, el desodorante. Por mucho tiempo utilicé un desodorante que era en pasta y me lo tenía que poner yo así. Era un desodorante muy bueno para el ambiente y todo lo demás, pero lo descontinuaron. Desde entonces no he encontrado otro, así que nada, volví a uno normal de toda la vida. Pero, ¿saben qué hago? Lo comparto con Ramón. Entonces de esta forma estoy simplemente ayudando al ambiente. Yo sé que Ramón nunca va a utilizar un desodorante de estos que tienes que aplicar con la mano o de estos así sin aluminio y tal. Entonces simplemente lo que hago es que le compro desodorante a él, compro muchos de estos y pues lo usamos los dos. Lo mismo ocurre con la crema para la cara. En vez de comprarme yo una crema y comprarle una crema a él, simplemente tenemos esta. Aunque yo lo que utilizo en la cara, ustedes saben que es aceite de argán. Esto lo utilizo también en el cabello. Pero mi hidratante realmente es el aceite de argán, solo que agarro a veces un pelín, no siempre, a veces simplemente me pongo el aceite y ya, pero a veces agarro un pelín de esta crema y los mezclo los dos y me lo pongo en la cara y en el cuello y me encanta. Esto huele muy rico, huele a limpio. Y el aceite de argán sí que huele, no tiene un olor particular, pero a veces huele a aceite. Entonces muchas veces si yo quiero que el aceite como que se absorba más rápido, no sé, a veces qué sé yo, si sé que me va a costar porque Ramón me va a dar unos besitos, una cosa, bueno, me pongo mejor un poquito de crema con un tilín de aceite porque sí es verdad que a veces me ha hecho el comentario de que huelo a aceite raro. Entonces, aunque este de verdad no huele mal, pero digamos que no huele a ese olor así que tú estás acostumbrado de crema o de limpio, no sé si me entiendes. Entonces sí, esta crema la utiliza Ramón en su cara normal y pues yo también la utilizo con menos frecuencia, pero la utilizo. Pero sí, algo que es un secreto que tengo que compartir con ustedes es cómo tener pies y codos y rodillas y lo que sea que tengas reseco suavecito, y es la manteca de karité. Esto es una cosa, o sea, increíblemente huele un poquito raro, huele un poquito raro, no les voy a mentir. Pero miren cómo la llevo, o sea, esto tú te lo pones, te exfolias los codos o lo que sea, cualquier zona que esté un poquito como reseca, y después te pones esto, los pies típicamente, y te pones bastante manteca de karité y te pones las medias y te vas a dormir. Y la mañana siguiente tus pies, créeme que van a estar, o sea, como los pies de un bebé. Me fascina. Luego tenemos un exfoliante que muchas veces también agarro simplemente un poquito de jabón y le pongo azúcar y lo hago. Pero este me gusta porque te deja como la piel mentolada. Es la marca Bioré y me encanta. Lo hago cada 2 días, cada 3 días. Me gusta muchísimo porque te deja la piel súper fresquita. Al salir de la ducha siempre me gusta ponerme pues un perfumito.
y no me pongo pues un perfume fuerte, no me pongo el que uso para salir, que es el Good Girl de Carolina Herrera, que me encanta, que ya de hecho se me acabó de comprar otro, pero me pongo un splash. Este es un splash de Victoria's Secret, se llama Pineapple Cove y me encanta. Huele a playa, huele a piña. Luego tengo mi afeitadora. Esta afeitadora me gusta. Quiero comprarme una que sea simplemente de metal, que no tenga plástico, pero el problema es que yo viajo mucho y necesito una que esté en una cajita. Entonces no he encontrado una que sea lo suficientemente como que práctica con respecto a eso. Y esta es la que se asemeja más, de la marca Aveo. Y la verdad es que es súper práctica, tanto para tenerla en la ducha como para viajar. Pero no la dejo en la ducha porque se oxida. Entonces simplemente la uso, la saco y la vuelvo a poner aquí en mi cajita. Ya faltan cada vez menos productos. Otro producto que utilizo bastante cuando tengo acné es el aceite de árbol de té. Agarro un poquitico con mi dedo meñique y me lo pongo en las imperfecciones para que se sequen. Se secan súper rápido y la verdad es que me fascina. Siempre lo tengo aquí. Otro producto de cuidado personal que no puede faltar es, por supuesto, el hilo dental. Evidentemente también tengo hasta dental y un cepillo dental, pero no se los voy a mostrar porque, bueno, es evidente que me cepillo los dientes. Pero lo que sí no es evidente es que te pasas el hilo dental y yo lo hago todos los días. Esto hace la diferencia. Siempre los odontólogos insisten en esto y es por algo. Así que si no usas hilo dental, comienza a usarlo. Yo soy súper picky con el hilo dental y me gusta usar uno que tenga cera para que pase más rápido entre los dientes. Y este no es mi favorito. Mi favorito es de la marca Oral-B. El otro día no lo tenía en el supermercado y es el que había, entonces pues nada. Luego tengo mi jabón. Este es mi jabón de cara que utilizo porque dura un montón. La verdad es que es increíble. Agarras simplemente un poco de agua, lo mojas y con esto me lavo la cara. De hecho, así yo me retiro el maquillaje. Hice un reel el otro día en mi cuenta de Instagram, pero si quieren puedo hacer un video actualizado de mi rutina de cuidado personal. Pero básicamente yo lo que hago es que con el aceite de coco me quito el maquillaje, o incluso con mi aceite de argán me quito el maquillaje y luego pues me lavo con el jabón y me paso el exfoliante. No siempre, por supuesto. Cuando no me exfolio utilizo esta cosita que era de Vigo, era de mi bebé, para quitarle las pielecitas que tenía en la cabecita cuando era recién nacido. Luego simplemente me lo quedé yo y con esto me lavo la cara a veces para quitar el exceso de maquillaje. Es muy importante que se laven la cara 2 veces. A esto le llaman double cleanse muchas veces, pero las chicas utilizan muchos productos. Yo simplemente lo hago con uno, con el mismo jabón. Y en los días que me exfolio, pues con el exfoliante. Tengo jabón, me enjabono bien, me lo enjuago y luego me paso con esto, pues para asegurarme de que todo el maquillaje se cayó. Y finalmente tengo en esta bolsita mi copa menstrual, que pues no es técnicamente cuidado personal, pero la tengo allí para cuando estoy en mis días, pues ya yo sé que ella está ahí y ya, está aquí envuelta en papel. ¡Ay, Pi! Bueno, me llegó una visita, que mi hijo se despertó y llegó hasta aquí, pero bueno, una amiga ahorita se está encargando de él en la sala, así yo puedo terminar el video tranquila. Y les decía que, bueno, la copa la tengo allí siempre para que pues esté a la mano cuando tenga el periodo y me encanta. Yo creo que si nunca has utilizado una copa menstrual, dale una oportunidad, porque yo también era de esas que pensaba como que no sé si sea para mí, es como raro. Pero la verdad es que desde que comencé a utilizarla y se me olvidaba que tenía la regla, ahí yo dije, no, ya, esto es la señal. O sea, de verdad que no tiene comparación con los otros productos. Y eso es todo, esas son mis 2 cestitas. Muchas veces veo en TikTok o en cualquier otra plataforma, muchas mujeres tienen los baños repletos de productos. En mi caso siento que no necesitas tanto. Incluso hay algunos de estos que no son necesarios, como el perfume, pero que, a ver, a mí me gusta oler bien, entonces bueno, pues tengo este, pero en vez de tener una colección de 7, 8, 20, tengo uno solo. En vez de tener pues que el desodorante mío, el desodorante de mi esposo y tal, pues lo compartimos. Lo mismo con la crema. En vez de tener 1000 cremas y serum y cosas, el aceite llega. Y si no te gusta pues la sensación del aceite, mézclalo con un poquito de crema y créeme que te sale una crema súper potenciada y súper buena. Entonces sí, y por supuesto
pásense el hilo dental. Esto sí es importante y necesario. Espero que el video les haya gustado, que les haya servido. Díganme abajo cuáles de estos productos utilizan ustedes, cuál agregarían, cuál quitarían. ¿Quieren seguir aprendiendo cómo simplificar tu vida, cómo hacerla más fácil? Dale click al botón que dice suscribirme y también sígueme en mi cuenta de Instagram @mariamily_. Si quieres verme viajando a través del mundo, lo puedes hacer por el canal La Vida de M y por la cuenta @lavidadem. Les mando un abrazo enorme, 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 un gran beso. Gracias por ser esta.